Bueno, entonces creo que podemos como iniciar con esta sexta entrega de Filósofo no Filósofo. Mi nombre es José Prada, yo soy director de la revista de estudiantes de filosofía de la Universidad Nacional, la revista Saga, y quiero pues darle un caluroso y un muy amable saludo a Ángela Robledo, que nos acompaña el día de hoy como pues nuestra sexta invitada. Básicamente Filósofo no Filósofo es un programa que se creó hace más de 10 años y llegó a tener 3 temporadas. Esta sería la cuarta, tomada por Saga. E inicialmente el proyecto fue creado por la que ahora es directora del Departamento de Filosofía de la Universidad Nacional, Ángela Uribe, junto con otros 2 profesores, y llegó a tener también una gran colaboración con el Departamento de Filosofía de la Universidad de los Andes, y también llegó a ser patrocinada por Unimedios. En esta ocasión, pues Filósofo no Filósofo lo que busca esencialmente es que un personaje de la política o de la vida cultural hable con un filósofo o con una filósofa sobre aspectos de su vida y de su obra que den luz sobre discusiones filosóficas. En esta ocasión, pues nos acompaña Sofía Carreño, que es una filósofa egresada de la Universidad Nacional de Colombia. Y nada, pues de parte del departamento y de la revista queremos decirle a Ángela que nos emociona mucho tenerla hoy como nuestra invitada. Muchas gracias, Joseph. Y mira, yo pensando que Sofía era estudiante todavía. Qué belleza, ¿no? Qué bueno que estás, por eso digo, ustedes, generaciones jóvenes que nos están poniendo a correr para estar al alcance, digamos, de tantos sueños, tantas ilusiones y tanto trabajo. Entonces, es un gusto estar en este escenario. Gracias a ustedes pues, por considerar que que algo puedo decir interesante. Bueno, entonces yo creo que voy a ocultarme y pues las dejaré hablar. Muchas gracias de nuevo a Sofía por aceptar nuestra invitación y pues a Ángela por dejarnos hablar con ella. A Muchas ustedes. gracias, Joseph, y a todos los miembros de Saga por la invitación. Muchas gracias también a la doctora Ángela María por aceptar esta invitación. Y bueno, vamos a empezar con algunas preguntas. Pues Aristóteles decía que todo hombre por conocimiento, por naturaleza desea saber, y yo tomo esto como una excusa para el chisme. Entonces, vamos a empezar con un par de preguntas que simplemente creo que a todos nos tienen con curiosidad en este momento, antes de ir a las cuestiones más interesantes. Entonces, lo primero que quisiera saber es en este momento, doctora Ángela María, ¿cómo están tus relaciones con el partido Alianza Verde? ¿Cómo recibiste la noticia, por ejemplo, de la decisión de la Contraloría de la República de imputarle cargos a Sergio Fajardo por las presuntas irregularidades en el proyecto de Hidroituango? Bueno, Sofía, pues un gusto conversar contigo. Te regalo el doctora. Les contaba off the record que he pasado mucho más tiempo en la universidad que en cualquier otro lugar, que en el Congreso de la República, que yo llevo bastante. Y entonces vamos a conversar, es una conversación de pares, eso me encanta. Bueno, mis relaciones con el Partido Verde, quizá algunos y algunas recuerdan que bueno, las feministas hacemos política en casa, las feministas hacemos política en la universidad, las feministas hacemos política en muchos lugares, pero ya llegar a los ámbitos de la democracia representativa o de la tarea ejecutiva, pues ya tiene que ver con un paso muy grande, un salto muy grande, y yo lo hice con Antanas Mocus. ¿Sí? Antanas Mocus y yo teníamos un maestro común, Carlos Federici Casa, el genovés iluminado, el viejo, el físico, el matemático. Yo lo conocí en su casa todos los sábados conversando de tantas cosas, de literatura, de matemáticas, de política. El viejo decía, hay que ir a la política, hay que ir al mundo de la política. Cuando se tienen sueños grandes, el ámbito de la universidad es muy importante, pero hay que ir más allá. Y bueno, me fui con Antanas, hice el primer ejercicio con Antanas de ser candidata al Consejo de Bogotá. En la primera lista cremallera cerrada, eh, 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 bueno, y con alternancia.
Esa lista cremallera, como se llamaba coloquialmente, no quedamos, no quedé para el consejo, solo salió una persona de visionarios y me fui a, bueno, y regresé a la Universidad Javeriana, a la decanatura. Y estando allí, ya prácticamente terminando los 6 años de decanatura, Antanas me volvió a llamar porque se reconfiguró lo que se llamaba Opción Verde en Partido Verde y me invitó a que lo acompañara para ir a la Cámara de Representantes. En una lista también cerrada, que eso fue muy interesante para Bogotá. Todo eso como en el marco de innovar en política, que es como una obsesión de Antanas. Y bueno, estuve allí toda mi tarea, cumplí mi ejercicio y luego ya me fui a la campaña con Gustavo Petro. Y eso significó de alguna manera, esto toda esta vuelta para decirle a Sofía que eso significó de alguna manera también digamos, un mirar críticamente algunas de las posturas del verde, ¿sí? Y un apostarle en la campaña, en el recorrido por Colombia, a una propuesta que yo pienso que programáticamente tiene enorme valor, que es la propuesta de Colombia Humana. Eso es una consideración. A, 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 a Sergio Fajardo lo conocí en la universidad. Sergio fue profesor universitario de los Andes muchos años y luego ya se dedicó pues de lleno a la política. Hoy mis relaciones con el verde. Siempre reconocí en el verde un espacio abierto, diverso, de muchas tendencias. De mí decían que era una de las expresiones de izquierda dentro del verde. Lo decía cuando Lucho Garzón estaba en el verde. Bueno, el verde tiene eso y eso es un valor que yo le reconozco y es que otros dicen que es que no tiene posturas, no, 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 su posición es la diversidad. Hoy me han dicho que regrese al verde y que vaya a la consulta, a las precandidaturas presidenciales. Y bueno, Sergio Fajardo no es del verde, Sergio Fajardo tiene un movimiento que se llama Compromiso Ciudadano y Sergio Fajardo pues, ha hecho campañas con el Verde. En el 2018 estuvo en esa coalición que finalmente él terminó encabezando como candidato a la presidencia y Claudia a la vicepresidencia. Y hoy tiene que responder frente al tema de Hidroituango. Por supuesto, en su momento en campaña, nosotros, la historia de Hidroituango, Sofía, y a quienes nos escuchan, está por contarse. Esa es una historia absolutamente dolorosa. El Centro de Memoria Histórica tiene varias investigaciones de cómo surgió ese proyecto tan cuestionado y tan polémico de la hidroeléctrica del río Cauca en el bajo Cauca antioqueño. Esa historia es para contarse y por supuesto Sergio Fajardo tiene que responder frente a una acusación que tiene, que es de orden administrativo y que lo vincula a un déficit fiscal absolutamente gigantesco, ¿sí? O sea, aquí se tiene que demostrar que no hay una traza política como la hubo en la destitución de Gustavo Petro por parte de Ordóñez, en este caso por parte del Contralor, y también explicarnos, además de que Sergio Fajardo lo tiene que hacer, y lo tiene que hacer a satisfacción. Yo lo que sí digo es que yo no creo, yo conozco a Sergio Fajardo hace mucho tiempo. Sergio Fajardo no es un hombre corrupto. Eso sí lo puedo decir, así como puedo decir eso de Gustavo Petro. Él tiene unas explicaciones, pero sí nos causa, Sofía, mucha inquietud de, por ejemplo, por qué Fico Gutiérrez, que fue el alcalde en el cual sucedió este desborde y este daño tan grande al río Cauca, por supuesto la obra ya llevaba muchos años, pero ¿por qué él no está involucrado como directo responsable? ¿Por qué no está Londoño, el que fue presidente de la EPM, que a él le tocó lidiar con ese proceso? ¿Sí? Uno sí tiene preguntas frente a este proceso, pero también yo tengo preguntas como ustedes sobre la actuación de Sergio Fajardo, sobre la manera como va a tener que explicar y defenderse. Y sí creo de todas maneras que es un golpe fuerte para sus aspiraciones presidenciales. Claro, sí, y es un tema complicado porque como tú dices, pues la historia no se ha acabado de contar
no sabemos qué ha pasado, pero pues sí, lo más importante es que por encima de cualquier interés político o afiliación política, pues prime la verdad en estas y otras historias que siguen por contarse en Claro, Colombia. y mira que no hay que olvidar que el que inicia el proyecto de Hidroituango es Álvaro Uribe Vélez. Uno se pregunta por qué no está Álvaro Uribe Vélez. En el inicio, y así te lo dicen los campesinos de la zona de Hidroituango, eh, bueno, recordemos que en esos lugares cercanos se produjeron las masacres del Aro y de la Granja, y era gobernador Álvaro Uribe Vélez. Él tiene una denuncia que fue declarado como el crimen de lesa humanidad esas dos masacres. Entonces, aquí hay mucha, permíteme la expresión coloquial, mucha tela para cortar, una historia que necesitamos conocer de la voz de las comunidades, ¿sí? Desde esos 12 pueblos que están directamente eh, relacionados con este proyecto tan nefasto para Colombia y en especial para esa zona del Bajo Cauca antioqueño. Claro, sí, son voces que suelen ser silenciadas, digamos, el público se queda con lo que sale en los medios y no con quizá lo que nos dicen las comunidades. Pero nos contabas entonces que hay una consideración acerca de volver con los verdes, que la propuesta está sobre la mesa. ¿Cómo ves esa posibilidad? ¿Crees que suceda? Porque en algunos momentos, si no estoy mal, en una columna del 2018, sí describías alguna vez la actitud de los verdes como un poco tibia, como le decimos, solemos decir coloquialmente. ¿Cómo verías eso hoy en día, para el 2022, con los verdes? Sí, no, de pronto. Pues mira, yo estoy literalmente, yo invoco una imagen y es en un cruce de caminos, ¿sí? Así eh, como Edipo. En su momento estaba en un cruce de caminos y escogió el camino que se le volvió un tremendo destino en esa tragedia griega. Yo estoy en un cruce de caminos. Por un lado, pues en Colombia Humana, que no es un partido político, que es una curul que ocupo en razón al estatuto de la oposición, por eso la llamo la curul de la paz, aun cuando tiene un precedente que es el equilibrio de poderes. Y bueno, esa campaña tan mágica y tan bella que hice con Gustavo Petro, pero que lo ocurrido en Bogotá nos distanció profundamente. ¿Sí? El no haber aceptado irme a la candidatura a la alcaldía de Bogotá, por razones, por la primera razón, yo quería recuperar esa curul. Yo sentía que había sido un golpe ético, digamos, y moral, casi, y yo necesitaba recuperar esa curul. Eso se lo dije a Gustavo muchas veces. Bueno, lo que ocurre con Holman, mi distanciamiento absoluto frente a esa campaña. Ahí se produce un distanciamiento, pero yo estoy en Colombia Humana. Colombia Humana no es un partido político, no tenemos personería jurídica. Yo tengo una amiga que dice Colombia Humana es un sentimiento político y es verdad. No tiene organización, no tiene estructura, pero bueno, ahí está esa curul. Está la oferta de los verdes, que me la formuló Angélica Lozano, pero que también lo ha dicho Juanita Gubertos, y bueno, y sé que muchas personas en el verde que quieren que vaya a esa consulta a las precandidaturas. Y esta otra propuesta, que es la más difícil, que es la más bella, y es poder hacerlo quizá como movimiento significativo de ciudadanos y ciudadanas. En Colombia hacerlo desde ahí es muy difícil, estamos en este momento discutiendo el código electoral y cada vez se le cierran más las puertas a los grupos significativos de ciudadanos, porque claro, este código electoral lo hacen los partidos tradicionales. Y ahí hay un sueño, yo he venido trabajando y quizá ustedes lo saben, desde que llegué al Congreso de la República y como feminista, Sofía, tú también lo sabes, el tema del cuidado, la cuestión del cuidado, la práctica del cuidado. Y en ese grupo de personas, porque también hay hombres, no solo mujeres, estamos hablando de una agenda desde las mujeres para el 99% de Colombia, o una agenda desde el cuidado para el 99% de Colombia. Y estamos haciendo en esta época de pandemia, hemos hecho muchas reuniones, mucha conversación, mucha escucha, a diferencia de lo que hago hoy, que es hablar, es escuchar, tomar notas en mis cuadernitos, recoger y ver si ahí habría la posibilidad, ese es el tercer camino,
la posibilidad de un trabajo, de una agenda que yo he llamado y que hemos llamado la Colombia cuidadora. La Colombia cuidadora en lo político, en la paz, en la vida, en lo económico, en lo tributario. Eh, bueno, y pues vamos a ver si ese tercer camino, que a mí me gusta tanto, pero que es más difícil, tiene factibilidad. No es incompatible con el verde. Yo también tengo que decir que el verde tiene la propuesta allí y, como digo, yo puedo tener diferencias y he tenido diferencias con algunas posturas del verde, pero siempre le reconozco al verde primero que no me expulsó, que no me atacó, que nunca ejerció violencia política por la decisión que tomé, a diferencia de lo que en algunos sectores de la Colombia humana ha ocurrido. Entonces, estoy en eso, es estimulante. A mí me gustan, digamos, los caminos difíciles, me gustan los retos. Las feministas estamos acostumbradas a los procesos, a ir despacio y a encontrar nichos, porque sí creo, lo que sí creo y quiero y queremos, porque esto es una tarea colectiva, es que todo lo que tiene que ver con este mundo del cuidado en su sentido más amplio, no solo la economía del cuidado, no solo lo que las mujeres hacemos en el mundo de la reproducción social, como lo llama Silvia Federici en casa, no solo eso, estamos convencidas que esa voz tiene y tendría que estar no como un punto más en la agenda de los partidos políticos y las campañas, sino como una mirada contundente de lo femenino en la campaña y en la tarea del 2022 y de ahí para adelante en muchas, muchas tareas más. Como lo decimos las feministas, el mundo será feminista o no será. Ahí sí, totalmente de acuerdo y realmente espero que esa tercera opción logre salir adelante porque es una perspectiva que hace falta, que está haciendo mucha falta en el país en general y sería muy, muy valioso poder rescatarla. Y en ese sentido, y empezando a entrar quizás en las preguntas que me interesan un poco más, quería preguntarte como feminista y como persona que ha enfatizado no solo en la necesidad de defender los derechos de las mujeres, sino también de las disidencias sexuales. ¿Cómo evaluarías el desempeño de la alcaldía de Claudia López a la hora de cumplir con proteger y exigir estos derechos? Porque, por ejemplo, en su momento hubo muchas críticas a la política de pico y género como algo que discriminaba, como algo que silenciaba, que negaba la existencia de ciertas identidades. ¿Cómo ves tú eso? No, y ojo, no pregunto queriendo echarle tierra a Claudia López ni queriendo negar que el hecho de que tengamos una mujer y una mujer de la comunidad LGTBI en la alcaldía es un paso gigante, pero pues como filósofos la tarea crítica siempre tiene que estar ahí. Claro, claro, esa es la tarea, la sospecha, ¿no? Sí. La crítica, la mirada aguda, claro que bienvenida. Pues mira, la, a Claudia la apoyamos una gran cantidad de mujeres después de nos reuníamos en la Casa de la Mujer, que tiene una línea de trabajo que es política y democracia, y eso nos daba el espacio para que esa casa, la Casa de la Mujer, nos acogiera a muchas mujeres de muchas generaciones también, valga decirlo. Miramos todos los programas y sentimos que el programa de Claudia, con ese concepto de ciudad cuidadora, de ciudad incluyente y de ciudad diversa, podía acoger muchas de nuestras propuestas. Firmamos con ella un acuerdo programático, son 8 puntos, entre esos puntos está el sistema digital de cuidado, está el cero tolerancia a las violencias contra las mujeres, está el reconocimiento a que Bogotá, parecería extraño decirlo, a veces lo olvidamos, es sobre todo una ciudad que tiene un componente rural impresionante. Creo que el 60% del territorio de Bogotá, si no más, es rural. Y entonces las mujeres rurales, las mujeres de la Bogotá rural tenían que tener espacio en esa tarea. Bueno, una tarea también digamos, de poder femenino, de formación y poder femenino. Y en eso Claudia ha cumplido. En eso va empezando. Es decir, permíteme la expresión en gerundio, está cumpliendo. Está cumpliendo, toca estar con los ojos muy abiertos. El sistema digital de cuidado no puede terminar solamente en las manzanas del cuidado. El sistema digital de cuidado es una profunda transformación económica y cultural para la vida de las mujeres.
para tener un componente fundamental para nosotras, y es tiempo libre, es espacio para poder pensar, para poder leer, para poder estudiar, para poder gozarnos un poco la vida en medio de esto tan fuerte. El pico y placa sí sé que fue muy, muy polémico. A mí me parece que Claudia reaccionó de manera pronta frente a en especial, las denuncias y las exigencias que vinieron del lado de las personas trans, porque decían que con esa condición la policía iba a encontrar una elemento más de ataque y de acoso que ocurre, ¿cierto? Recordemos que incluso en la época de pandemia hubo un asesinato a una mujer trans absolutamente, bueno, un crimen de odio, como lo decíamos ayer en el Congreso de la República, cuando estábamos discutiendo un artículo que incorporaba de manera específica en los partidos y propiciar la inclusión de la población LGBTI. Entonces, a mí me parece que Claudia reaccionó y que de esa forma, ella siempre lo ha dicho, yo no soy feminista, yo tengo que aprender de feminismo, y bueno, tiene personas que le hablan al oído, como se dice, y Claudia reacciona. Eh, yo tengo la posibilidad también, cuando veo cosas que no están funcionando, o las pongo en mi Twitter, en mis redes sociales, o le escribo y le hago, digamos, una reflexión. No tengo ninguna otra tarea, porque también mi tarea es, siempre he hecho política muy libre, muy desatada. No me gusta estar como comprometida con nadie en especial, sino con unas propuestas. Creo que en ese sentido, pues Claudia reaccionó pronto, pero que los retos que tiene son enormes, y, y hay que estar con los ojos muy abiertos respecto a los compromisos que adquirió con nosotras, las mujeres, para la Bogotá Cuidadora. La Bogotá Cuidadora tiene también, Sofía, una dimensión muy importante, y es el manejo de la seguridad en la ciudad. Venir de un país en guerra, venir de un gobierno de Enrique Peñalosa, que toda alteración, toda protesta, toda práctica de indignación la enfrentó con el SMAT, con un cuerpo que no es protector de la ciudadanía, sino un elemento, y ustedes sí que lo saben, eh, irritativo, provocador. Llegar y tocarle, pues bueno, las movilizaciones del año pasado, empezar este año, la pandemia no ha sido fácil, porque en el mundo entero, y eso lo han dicho muchos analistas, hombres y mujeres, la policía cumplió o cumple una tarea profundamente paradójica. En aras de decir que nos cuidan, nos están matando, ¿sí? Entonces, a Claudia no le ha tocado fácil en ese sentido, ella tiene un temperamento muy fuerte, y en el tema de ciudad cuidadora, la seguridad también tiene que pasar por una perspectiva femenina. Es decir, ojalá, soy de las que digo que el SMAT debería salir, yo sí creo que el SMAT, que nació como un cuerpo transitorio en la época de Pastrana, de Andrés Pastrana, llegó para quedarse, y pues hay que ver los desmanes del SMAT, pues, con las brutalidades que hemos tenido de tiempo atrás, pero en especial el año pasado y este año. Entonces, para decirte, Claudia es una figura muy interesante, una política que creo que me parece a mí que está haciendo más cosas buenas que malas, no me cabe la menor duda. Hay que hacer mucho ejercicio y hay que recordarle todo el tiempo que ella dice que la ciudadanía es fundamental en el ejercicio de la práctica de gobierno. Y la ciudadanía somos las ciudadanías, diversas, libres, nuevas, como las queramos llamar. Y hay nichos de profundo, profundo cuidado y protección, eh, porque se vuelven analizadores de una práctica de gobierno. Lo que pasa con los habitantes de calle, lo que pasa con las personas trans, lo que pasa con los estudiantes, son prácticas de relacionamiento del gobierno que nos permiten analizar si aquí hay prácticas autoritarias que desconocen los derechos humanos, o si verdaderamente en el caso de Bogotá estamos habitando una ciudad cuidadora.
Claro, ahí mencionas muchas cosas sobre las que valdría la pena expandir. Si no estuviéramos en un espacio reducido como este, te tendría horas y horas preguntando, porque claro, primero está este tema del ESMAD y la policía y esta cuestión tan paradójica de hasta qué momento nos protegen y hasta qué momento nos violentan, hasta qué momento se puede sostener o no se puede sostener una institución así. Por otro lado, también está el tema de lo que tú dices, nuestro deber como ciudadanos de también estar pendientes de lo que está sucediendo con nuestra alcaldía, que pues en últimas la política es algo que se ejerce por y para nosotros y por ende pues estar abiertos y observando lo que está sucediendo y comentándolo también es una labor muy importante, pero también hay que decirlo con respecto a las críticas en general que se le hacen a Claudia y que tú comentabas, por ejemplo, acerca de cómo tiene cierto carácter muy fuerte y es cierto que son críticas que quizá no le estaríamos haciendo a un alcalde hombre, que quizás si no fuera Claudia, sino Claudio, no estaríamos quejándonos de su temperamento, no estaríamos quejándonos de retractarse de políticas, que por qué no lo pensó desde el principio lo del pico y género en vez de retractarlo, no estaríamos diciendo eso quizás si fuera Claudio, y eso también hay Sí. que tenerlo en cuenta. Y eso me lleva a la siguiente pregunta, y es que después del muy desagradable comentario del senador Armando Benedetti hace poco, tú describiste el consejo como el Congreso como un lugar en el que campea el machismo y la misoginia, y eso no lo dudo porque en la academia es igual y en muchos aspectos es igual. Y quiero preguntarte entonces cómo ha sido la experiencia de desempeñarte como congresista feminista en un ambiente tan hostil, cuáles han sido las mayores dificultades, cómo has logrado sobrepasarlas. Eh, Pues la verdad es que sí, la ritualidad, la cotidianidad, que es algo que las feministas reconocemos como los espacios donde nos construimos, ¿cierto? Marcan mucho el devenir, en este caso, de una institución. Y el Congreso de la República tiene una ritualidad y una cotidianidad atravesada digamos, por la impronta patriarcal, no hay duda, no hay duda. Eh, Poco a poco se ha ido ganando, se ha ido, digamos, rompiendo, hemos ido interpelando. Creo que esa es una de nuestras tareas en el Congreso. Y toca hacerlo porque rápidamente, Sofía, nos dicen que somos cantaletosas, ¿cierto? Que esto es una cantaleta, que esto es... Y entonces toca todo el tiempo estar reiterando argumentativamente y también con fuerza, con emociones. Y eso poco a poco se ha ido ganando y yo creo que ha habido esfuerzos desde el Congreso de la República, yo no lo niego, como la conformación de la bancada de mujeres. Hace 12, 14 años yo todavía no estaba en el Congreso, luego ese fue el germen de la Comisión Legal de la Mujer y el nicho que tenemos hoy, una Comisión Legal de la Mujer, 10 años de funcionamiento, pues que yo creo que hubiera podido hacer muchísimo más, pero por lo menos hay, entre más y menos, hemos ido encontrando nichos de trabajo que nos permiten mostrar las condiciones históricas de qué significa el patriarcado en exclusión económica, política, social, simbólica, cultural, ¿sí? Y en un espacio de argumentación alrededor de los proyectos todo el tiempo, traer el tema de las mujeres. La tarea no ha sido fácil, creo que yo pues me reconocí como feminista, yo soy feminista, tengo prácticas feministas y haberlo podido soportar sobre todo estando muy sola la primera vez como mujer, ha sido de la mano de las organizaciones sociales, de las plataformas de mujeres. Siempre trabajo con ellas y en las audiencias y en los debates y en las salidas y en la tarea en Bogotá, en tantos lugares, ha sido como un nicho de aliento, de decir aquí estamos, adelante, hay que salir ahí. Y bueno, yo encontré en el Congreso un compañero de trabajo que apoyó todas estas luchas, que fue Iván Cepeda, o que es Iván Cepeda, cuando éramos representantes a la Cámara. Entonces teníamos nichos de trabajo que las mujeres siempre hemos reclamado. La paz, por ejemplo, la defensa de la paz, la tierra,
el acceso a la tierra, la cero tolerancia a las violencias, a cualquier forma de violencia contra las mujeres y bueno, contra los niños, contra los viejos, pero y entonces siempre he dicho que esa tarea que yo hice esos primeros 4 años, en especial con Iván Cepeda, y bueno, ya incorporándome a la bancada de mujeres fue abriendo un poco el espacio. Lo de Benedetti fue francamente vergonzoso, porque además del madrazo, me dicen, yo no, yo estaba hablando por el micrófono y ahí se le queda el micrófono abierto y me dice que además de todo me infantiliza, que me imita, porque ya el video se devuelve y se mira. Y yo digo, estábamos discutiendo el artículo de paridad, estábamos hablando del valor de las mujeres, de qué ha pasado con nosotras, ¿cierto? Y este hombre sale, pero eso es muy interesante, es como diría un psicoanalista, un acto fallido, un acting, casi un acting, que nos permite mirar qué es verdaderamente lo que pasa en el Congreso, porque hay una especie yo lo he llamado en el Congreso, en esa ritualidad machista, hay una especie de performance de la Edad Media, ¿sí? Entonces son los caballeros y las damas, nosotras somos las damas, y entonces mientras no estemos por ahí haciendo mucho ruido o alborotando o interpelando, cuestionando, somos las damas, ¿sí? Pero cuando ya entramos en el terreno de disputarnos el poder, de pelearnos un artículo, de reconocer una condición histórica de las mujeres, ahí sí ya somos las brujas, las histéricas, pero no importa, hay que seguir haciendo la tarea, ¿sí? No hay que victimizarse, hay que estar allí dando la pelea en condición de igualdad, pero peleándonos el lugar de la enunciación, de la palabra, del debate, de la deliberación. Y hacerlo afincada, en mi caso, en muchas organizaciones sociales, porque si bien está el insulto de Benedetti, llegaron miles y miles y miles de mensajes alentándome a que qué bueno que le había hecho el reclamo a ese machote que es Armando Benedetti. Sí, claro, no, y lo que tú mencionas es súper importante. Yo creo que el hecho de que ese tipo de cosas pasen también hacen evidente a la vista del público que una cosa es esta imagen que se nos presenta como esta razón pública de los congresistas y demás, y otra cosa es realmente lo que están pensando y lo que están sintiendo, y esas cosas sí acaban viéndose reflejadas en la política, así los ciudadanos no nos demos cuenta, porque nosotros vemos, claro, lo que sale en televisión, lo que tú dices, las damas y los señores, pero no vemos a la persona que hay detrás, cuyos prejuicios sí pueden estar afectando un voto o una política específica. Y en esa misma línea de la pregunta anterior, quisiera preguntarte qué mensaje o qué consejos le darías, por ejemplo, a las mujeres jóvenes que quieren entrar a la política, pero quizá temen que sus voces no sean escuchadas o que, como tú dices, sean infantilizadas, o en general que desean entrar a la política, pero no se deciden. Hay que hacer política, hay que hacer política, hay que hacer, si algo nos devuelve este precario paso de la guerra a la paz, es la práctica de la política. Si algo nos quita la violencia y la guerra es la política, ¿sí? Ese arte de estar juntos y juntas, las distintas, como tan maravillosamente definía Hannah Arendt la política. Hay que hacer política, pero hay que hacerla, por supuesto, eh, recogiendo, persiguiendo sueños, propósitos, preguntándose para qué, ¿sí? ¿Para qué quiero llegar allá? No solo cómo, no solo por qué, sino para qué llegar allí a esos escenarios y esos espacios. Y creo que ustedes, mujeres jóvenes, que cada vez me encuentro más en la calle, el 21 de noviembre, Bogotá y la Plaza de Bolívar se llenó de mujeres jóvenes. Había muchos hombres jóvenes también, pero sobre todo mujeres jóvenes en el Día de la No Violencia contra las Mujeres, esas puestas en escenas tan maravillosas. Hay que hacer la política, creo yo, de manera colectiva, con alegría, porque tenemos muchas cosas por reclamar. Estamos muy indignadas, pero hay que recuperar la alegría porque estamos defendiendo un bien fundamental que es la vida en todas sus expresiones, la vida humana, la vida animal, la vida vegetal, y una vida
digamos, libre, ¿cierto? Una vida donde conquistemos nuestra autonomía económica, nuestra autonomía política, nuestra autonomía social y nuestra autonomía emocional, porque esa es una tarea que las mujeres tenemos pendientes. Entonces, hay que animarse, hay que lograr que muchas más mujeres lleguen al mundo de la política representativa, porque estamos haciendo política. Y lo que hacemos cotidianamente, lo que trabajamos cotidianamente en las universidades, cuando el conocimiento es político, como dice Guillo Hoyos, este maravilloso filósofo que fue tantos años profesor de la Nacional y luego director del Instituto Pensar. Guillo decía, ¿la filosofía es política o no es filosofía? Yo también creía como decana que la psicología era política y política en el sentido de un conocimiento transformador de unas realidades que no soportamos, que no nos, que no se compadece con lo que queremos para habitar este mundo. Entonces hay que hacerlo, animarlas, hay espacios, hay que buscarlos y hay que hacerlo colectivamente. Yo sí insisto mucho porque solas es más difícil, pero si somos un coro de voces polifónicas, discordantes, a veces destemplado, pero voces al fin y al cabo, hay que seguirlo haciendo. Y creo que, Sofía, hay que de pronto tomarnos de la mano con las generaciones de mujeres mayores como nosotras, que estamos buscando, por supuesto, y maravillándonos con todo lo que ustedes están haciendo en las calles, en sus universidades, en su tarea cotidiana, en sus investigaciones, y acompañarnos para que el día de mañana se produzca un maravilloso relevo y a su vez ustedes sean quienes acompañan otros procesos. Esto es una tarea eh, al infinito, al infinito y más, y necesitamos muchas más voces eh, de mujeres que encarnen, como dice Chantal Mouffe, que encarnen las voces de la indignación por la exclusión, por la invisibilidad, por el dominio, por la explotación, y para poder mover ese andamiaje tan grande necesitamos ser muchas, muchas estando ahí. Sabemos que hay muchos hombres que están cansados de los mandatos machistas. Quieren habitar, quieren subjetividades distintas, quieren poder expresar su fragilidad, quieren poder expresar su reconocimiento de nuestra mutua interdependencia, están cansados de los mandatos de usted puede, usted es el macho, usted es el guapo, también. Entonces en esa travesía vamos a encontrar muchos hombres y muchas formas de habitar hoy en esta diversidad de identidades sexuales, como dices tú, de subjetividades que habitan el mundo desde otros lugares. Yo estoy con muchas ganas de leerme el libro de Las Malas, de esta mujer travesti que ganó que ganó la Argentina, creo que es Sosa, que ganó un premio muy importante y el libro se llama Las Malas. Y creo que es un libro que abre brechas un poco en términos de ponernos a pensar cómo queremos habitar el mundo y cómo no abrir esos espacios a la diversidad puede producir tanto dolor y tanta muerte en muchos países. Sí, eso es cierto. Y gracias por la recomendación del libro, porque también lo agregaré a mi lista de cosas por leer. Hay Y que leerlo, espero, ¿cierto? Hay que conseguirlo. Las Malas se llama. Hay un video hoy muy interesante que circula de su historia como persona trans. hay que buscarlo. Yo no sé si estará en internet, pero bueno, se consigue, de alguna manera se Se consigue. consigue, sí. Y espero este mensaje sí esté inspirando a varias personas a participar en política activamente. Lo que tú comentas es algo que sí, que yo creo que entre feministas de distintas generaciones nos debemos, es esta cuestión intergeneracional. Yo creo que a veces las feministas más jóvenes tendemos a excluir las voces de ustedes que ya llevan con mucha trayectoria y que podríamos unirnos muy bien y quizá es algo que nos estamos debiendo y que podría ser muy útil y muy fructífero y rara vez sucede por alguna cosa u otra. No sé realmente por qué, tal vez por los espacios, no lo sé, pero es algo que ciertamente nos debemos. Y me llama mucho la atención que menciones esta frase de Guillermo sobre la relación entre la filosofía y la política y el quehacer político diario en general,
porque es un espíritu que yo siento que se ha perdido en la filosofía. O a veces vemos la filosofía como algo flotante por allá que no tiene nada que ver con la vida real y el filósofo es el Sócrates que no participa en las tareas de la polis. Pero tú como académica, como exdecana de Psicología de la Javeriana, ¿qué relación crees que tiene que haber entre la academia y la política? ¿Cómo puede un filósofo servirse de la política o un político o política de la filosofía? ¿Qué relación crees que debe haber ahí? Bueno, creo que pues la filosofía es este, y tu nombre es muy bello, ¿no? Es como si tu nombre fuera de alguna manera un cierto destino, el amor al conocimiento, el amor a la sabiduría. Y creo que las universidades deben ser casas de la sospecha, casas para la escritura, casas para la escucha, porque a veces digamos, nos olvidamos y nos intoxicamos con lecturas y lecturas, y a veces creo que los maestros y las maestras nos olvidamos de que esto todo debe pasar por el cuerpo, que es el primer nicho que encarna pues muchas de esas, digamos, de esos conocimientos, de esos saberes, de esas sospechas, de esas preguntas. Creo que es lo primero, ¿no? Es como fundamental. Y lo otro es, sí, si entendemos la política, no partidista, ¿no? Sino como un proyecto de transformación cotidiana constante de la vida, ¿sí? Para poder aspirar, algunos dirán a la felicidad, otros dirán a la dignidad, otras decimos a la libertad, con condiciones materiales para poder ejercerlo, pues el conocimiento debería tener esa dimensión. Y bueno, ni hablar de los filósofos, tú hablas de Sócrates y empiezas hablando de Aristóteles, pero, por ejemplo, si hubo alguien que fue el maestro de la sospecha, fue Nietzsche, ¿cierto? Cuando él decía que pues la filosofía hay que hacerla casi a martillazos, o sea, los conceptos hay que partirlos, hay que cuestionarlos. Bueno, cuando hice mi maestría, que ya la hice mayor en la Javeriana, tuve un profesor maravilloso que fue Óscar Saldarriaga y Santiago Castro Gómez, que me metieron en el mundo de Foucault. Y si hay alguien que te canta, también en su condición de hombre gay, que fue tan difícil para él reconocerlo, que venía de la psicología, que dio un paso a una filosofía y que nos habla de la filosofía como caja de herramientas, o sea que esos conceptos tienen que volverse transformación. Y bueno, todo este mundo de las feministas también, pues uno dice el conocimiento, pues al menos para mí, sí, habrá otros que considerarán que el conocimiento es fundamental para una vida contemplativa, sí, el conocimiento es fundamental para afinar el juicio y para pararse un poco casi por fuera de cierta, como dices tú, de la sociedad y mirarla desde allí. No, yo prefiero meterme y considerar que el conocimiento es como lo que nos permite meter las manos en la masa y buscar una transformación que tiene que ser colectiva, que tiene que ser, que tiene que romper este capitalismo individualista y que ojalá nos devuelva a una práctica mucho más colectiva de comportamientos. Y bueno, y en Colombia tenemos una práctica maravillosa que es la minga, ¿sí? Que es un saber, que es conocimiento, que es práctica, eh, y que podríamos aprender bastante de lo que significa, que ojalá las universidades tomen mucho más esa práctica de la minga, ¿sí? Que es ese reconocernos como interdependientes, poner nuestros conocimientos al servicio de los demás, eh, hacerlo cotidianamente y con toda la fuerza de la minga. Entonces digo que hay que volver y las universidades de verdad, yo sí creo que las universidades son el ojo crítico de la sociedad, eso no se puede perder, porque toda esta traza mercantilista, toda esta traza neoliberal ha llegado a las universidades privadas y públicas del mundo entero. Nos ha arrebatado mucho la posibilidad de la reflexión, del trabajo cotidiano, de luchar por la transformación de un mundo que no nos gusta. Este mundo, al menos yo lo digo, como lo vivimos, no nos gusta. Y entonces hay que transformarlo, hay que hacerlo mucho más habitable. Y esa es una tarea
digamos que le compete a la filosofía, que es como la madre de todos los saberes y los conocimientos, pero que también nos compete a nosotros un poco desde otras saberes y conocimientos como la psicología, la antropología, la economía, bueno, la sociología que tienen tanto que aportar, las ciencias políticas, etcétera. Totalmente de acuerdo contigo. Lo siento, los filósofos analíticos que nos están viendo, quizá les molesta, pero pues de malas. Pero sí, totalmente de acuerdo. Esta cuestión práctica y crítica no la podemos perder, o por lo menos para mí, la filosofía como tarea contemplativa y meramente contemplativa, Sí, no y vale como la digo, pena. es respetable, pero hay otras y otros que preferimos, yo no soy filósofa, soy psicóloga y tengo una maestría en política social, pero preferimos meternos con las manos en la masa y creo que, y no ceder al pragmatismo, porque creo que a veces en lo contemplativo tú terminas diciendo las cosas son así, sino por el contrario, arrebatarle a este mundo opciones de transformación. Yo sigo siendo en muchas cosas una soñadora y los mejores sueños son los que se hacen realidad, por eso hay que trabajar tanto por ellos. Claro, aquí cabe perfectamente la crítica que nos hacía Marx. Los filósofos no hemos hecho sino contemplar el mundo, ya es hora de hacer algo con él, de ayudar a transformarlo de la mano de ustedes. Pero bueno, Ángela María, muchísimas gracias por aceptar esta invitación, muchísimas gracias por esta conversación tan agradable. También muchas gracias a las personas que nos están viendo, o bueno, que nos estarán viendo en futuro porque esto está grabado. Un saludo muy especial a todos los integrantes de Saga, muchas gracias por la invitación y también aprovecho para saludar a las mujeres del Club de Lectura Feminista no Mixto, que sé que estaban muy emocionadas por este espacio. Ay, qué Y lindo. gracias, Joseph, y gracias nuevamente, Ángela María. Esperamos poder volverte a tener por acá. No, gracias a ustedes, Sofía, gracias a Joseph. Bueno, un abrazo muy especial a tu club de fans, de feministas. Qué maravilla y bueno, no hay que perder la esperanza, sí, son tiempos muy difíciles, son tiempos de mucha incertidumbre, pero de pronto quizá nos hemos devuelto a lo básico, a lo fundamental, y bueno, y ahí está la filosofía. Entonces, que viva la sospecha, que viva la crítica, pero que viva también la posibilidad y el sueño de transformar el mundo donde vivimos y la Colombia donde vivimos, porque hay muchas cosas por hacer, la tarea es gigantesca y bueno, y maravilloso nicho esta revista.